los romanos conquistan todo el mundo mediterráneo, que era el mundo avanzado de esa época, ¿no? Porque arriba, en América, todavía estaban muy atrás, arriba también, ¿no? Después van a venir los germánicos, esto va a ser después de Cristo. Más o menos en el 450 después de Cristo. Todo lo que yo les voy a hablar hoy día es antes de Cristo. O sea, acá. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que los romanos conquistan, de dos cosas les voy a hablar. Primero de la parte militar, digamos, de las conquistas. ¿Qué cosas conquistan? ¿A quiénes conquistan los romanos? Y después les voy a hablar de un poco la política, porque hay hechos que son que se estudian mucho, ¿no? Que son que conducen a la formación del Imperio Romano. Entonces, ¿a quién conquistan los romanos en esta época? Que va del 250 antes de Cristo al 27 antes de Cristo. Y está aquí. He hecho esta línea, no, perdón, la de abajo. Esta es la línea de lo que vamos a ver hoy día. Línea de tiempo, ¿no? Acá está el 0 y acá empezamos en el 250. Menos porque es antes de Cristo. Después de Cristo es para allá, después del 0, ¿no? Entonces, en este periodo sucede que los romanos conquistan. Conquistan primero Grecia. Hay 3 guerras contra Grecia. La conquistan. Después conquistan la parte norte de Italia. Aquí en el norte de Italia hay una cadena de montañas que se llaman los Alpes, que dividen a Italia de Francia y de Austria y de toda Europa, digamos, ¿no? Porque están en estas montañas. Y entonces, en esta zona, toda esta zona de la parte de arriba de Italia y lo que es Francia, y hasta en Inglaterra, vivía un pueblo de una raza que se llamaban los celtas. Porque en Europa les cuento que hay 3 razas fundamentalmente. Toda Europa está dividida entre 3 razas de seres humanos, ¿no? La primera son los celtas, luego vienen los eslavos, que son los que viven en la parte oriental, a la derecha. Estamos hablando solo de Europa, no de abajo. Abajo están los árabes, ¿no? Y otros, los griegos acá. Y en Europa tenemos a los germánicos o alemanes, llamémoslo, para que sea más fácil acordarse. Alemanes. Por ejemplo, los visigodos que invaden España son un pueblo germánico, o sea, son de sangre alemana. Y bueno, eso lo digo porque en Italia los romanos son itálicos, no son ni eslavos, ni alemanes, ni celtas. Entonces ellos tienen que conquistar a los celtas en este caso, ¿no? Que viven atrás de las montañas en Francia y también arriba. Acá, en la parte de Italia de arriba, son celtas, no son itálicos. Pero bueno, eso no es tan importante en realidad. El hecho es que Roma conquista la parte de arriba de donde vivían los celtas en Italia. Luego conquistan España. España tiene un montón de problemas porque es muy difícil. Ahí viven 2 pueblos fundamentalmente. Los lusitanos, que van a ser después Portugal, y los celtíberos, que son los españoles de esa época, porque los visigodos llegan después. En la época de los romanos, en España viven los celtíberos. Después, cuando lleguen los visigodos, se van a mezclar, pero por ahora están los celtíberos, y los romanos les resulta muy difícil, son 20 años de pura guerra, pero conquistan España. Después conquistan Algeria, que es esta parte del norte de África. Después conquistan... después en esta parte, acá hay esta islita de acá se llama Rodi, y en esa islita se concentran piratas que se van por toda esta parte oriental del Mediterráneo a secuestrar hombres y luego los venden como esclavos. Y entonces llega un momento en que Roma dice, bueno, nosotros vamos a poner fin a este comercio de esclavos
y entonces mandan un ejército y derrotan a los piratas que vendían esclavos. Luego conquistan el Ponto, y el Ponto es esta parte, donde habrán escuchado hablar de la guerra de Ucrania. Eso es lo que era el Ponto en esa época. La conquistan también los romanos. Luego conquistan la Galia Trasalpina. Ellos, la Galia es donde viven los celtas, o sea, Francia, el norte de Italia. Para ellos, Galia Cisalpina es la parte de Galia que está de los Alpes hacia Italia, o sea, abajo. Y la parte que está de los Alpes para arriba la llaman Galia Trasalpina. La conquistan también, todo Francia en pocas palabras. El famoso Julio César conquista Francia. Y finalmente van a conquistar, estamos hablando siempre de este pequeño periodo de tiempo, de 250 a 0, a 27, que prácticamente es 0, podemos decir, antes de Cristo. Todo en este periodo. Y entonces vemos que en este pequeño periodo de 250 años más o menos, los romanos han conquistado prácticamente todo el mundo mediterráneo. Pero todavía no es imperio. Todavía se llaman la República Romana. Y después, en el año 27, recién van a decir, ¿sabes qué? Dejamos esa república y nos convertimos en el Imperio Romano. Eso va a ser al último. Pero cuando ya tienen la mayor parte de los territorios conquistados, después van a seguir conquistando. Por acá, Inglaterra, Arabia, hasta por acá abajo, o sea, después van a seguir conquistando, pero fundamentalmente el Imperio Romano se construye, digamos, en esta época. Ahora, vamos a ver algunos hechos políticos. Primero que nada, a partir de esta época de la conquista de Grecia, que es más o menos el año 140 y 150, pongamos, por acá, acá. A partir de esa época, en la historia de Roma, que había comenzado en el 753, como le decía, primero hubo un pequeño periodo de que eran reyes. Después la monarquía desaparece en el año 509 y se funda la República Romana. Y en la época de la República Romana habían conflictos sociales entre los ricos y los pobres, porque los ricos abusaban de los pobres. Se llamaban los patricios, que eran los ricos, y los plebeyos, que eran el pueblo, la gente que no eran ricos, ¿no? Pero poco a poco, con el pasar del tiempo, el pueblo comienza a ganar cada vez más derechos, o sea que ya se vuelve más justa, digamos, la situación, con el pasar del tiempo. Pero cuando llegamos a la época esta, en el año 150, cambia los conflictos en Roma. Ya no se pelean ricos contra pobres, sino que ahora se van a pelear dos partidos que había en el Senado de Roma. Porque Roma, ¿cómo se manejaba? ¿Cómo se gobernaba Roma? Tenían el Senado, que era la principal institución, que se encargaba de toda la política exterior. Tenían la Asamblea del Pueblo. Tenían dos cónsules, que eran como presidentes, que se elegían una vez al año. Cada año se elegían dos cónsules para que gobiernen por un año. Y después tenían el tribuno de la plebe, que era una especie de defensor del pueblo, algo así, que se encargaba de proponer leyes que beneficiaran al pueblo. Entonces, decía que en esta época, estamos en el 150, el conflicto ya no va a ser entre ricos y pobres, sino va a ser entre dos partidos que hay en el Senado, que son optimates, se llaman, y populares, pero siempre el interno del Senado, ¿eh? Son dos partidos políticos, digamos. Los optimates defienden a los ricos, a los aristócratas, y los populares defienden al pueblo y también a algunos otros grupos de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, se llamaba orden ecuestre, y era los militares de la caballería, que ellos eran un grupo social que tenía muchas
prerrogativas, o sea, que aparte, ¿no? Tenían varios beneficios, y los populares defendían también no solo al pueblo, sino también a los del orden ecuestre. Y entonces en Roma va a haber mucho conflicto. Y toda la historia romana, hasta la época de la fundación del imperio, va a estar caracterizada por las peleas entre estas dos facciones. Van a haber guerras civiles, van a haber matanzas, van a haber asesinatos, van a haber dictaduras. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el año 133 hay un tribuno de la plebe, ¿no? Este defensor del pueblo, que propone una reforma agraria, una reforma de la tierra. Y él dice, ¿saben qué? Los ricos tienen demasiadas tierras. Entonces yo propongo que nadie pueda tener más de 2 kilómetros cuadrados de tierra, y el que tenga más de 2 kilómetros cuadrados de tierra, le quitamos todo lo que sobra de los 2 kilómetros, o sea, le dejamos 2 kilómetros cuadrados de tierra, lo que sobra se lo quitamos y lo repartimos entre el pueblo. Eso propone este tribuno que se llama Tiberio Graco. Tiberio Graco propone esta reforma, el Senado dice no, ni hablar, porque en el Senado estaban todos los ricachones. Dice no. Entonces se pelean y al final un grupo de senadores lo manda a matar, en pocas palabras, a Tiberio. Y lo matan. Va una turba, ¿no? Porque el partido del Senado, de los optimates, que son los ricos, los aristócratas, tiene mucho apoyo también entre el pueblo. ¿Por qué? Porque hay gente del pueblo que no son ricos, pero trabajan para los ricos. Entonces los apoyan, porque si no se quedan sin trabajo. Y entonces los dos grupos tienen bastante apoyo. El hecho es que lo mandan a matar a Tiberio Graco, que ha propuesto esta reforma en el 133. Pasan 10 años y en el 121 el hermano de Tiberio Graco, que se llama Cayo Sempronio Graco, también lo nombran tribuno de la plebe y propone la misma reforma, la reforma de su hermano. Vamos a hacer esa reforma, dice. Y en pocas palabras también lo mandan a matar los senadores del grupo de los optimates. Y después viene un señor que se llama, un general del ejército, que se llama Cayo Mario, muy famoso. Ahora, los principales personajes en esta época de la historia de Roma van a ser los generales de los ejércitos, los generales, porque ellos tienen las tropas. Y como es una época de anarquía, digamos, ¿no? En que el gobierno no está funcionando, hay muchas protestas, hay, como decía, matanzas, revueltas, los más fuertes se van a imponer, y los más fuertes son los generales que tienen sus ejércitos. ¿Por qué? Porque en el año en el año 107, el general Cayo Mario lo eligen como cónsul junto con otro, pero el que es importante es Cayo Mario, porque Cayo Mario reforma el ejército y dice, a partir del día el ejército ya no le va a pagar el Estado, al ejército le va a pagar el general que manda ese ejército. O sea, las famosas legiones, ¿no? Las legiones son los ejércitos de Roma. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando a la legión, al ejército, ya no le paga el Estado, sino que le paga su jefe, su general, esos soldados ya no van a ser fieles al Estado, sino al general que les está pagando. Y en pocas palabras, los generales tienen sus propios ejércitos, es como si fuera su ejército personal. Y entonces se van a comenzar a pelear entre ellos, los generales que tienen sus propios ejércitos. Y eso sucede cuando viene la primera guerra civil de Roma, entre Cayo Mario, justamente, ese general, y otro general que se llama Sila, que había ganado la guerra acá, en el Ponto. Entonces tenemos una guerra civil entre Mario contra Sila. Sila, que se escribe con doble L. La guerra la gana Sila, Mario se va, después Mario regresa porque Sila se va a la guerra, porque esto fue antes de esta guerra, perdón, fue justo antes, ¿no? Porque se pelearon porque los dos querían ir a mandar el ejército que estaba peleando en el Ponto. Por eso fue la guerra civil.
gana Sila, Sila se va, Mario se había escapado en teoría, pero después regresa y se vuelve dictador. Como tenía su ejército y se impone a la fuerza en Roma, y dice yo soy dictador. Pero después Mario muere y Sila, cuando regresa de la guerra que gana, se vuelve dictador él también y ordena una matanza de todos los del partido de la oposición, que eran, Sila era del partido de los oprimates, que decía, los que defienden los intereses de los ricos, y manda a matar a todos los jefes del partido de los populares. Mario era uno de ellos, pero Mario había muerto de por sí, ¿no? Por su cuenta, digamos. Otros hechos importantes: la rebelión de Espartaco. De repente ustedes han escuchado a Espartaco. Era un gladiador de acá del sur de Roma, Nápoles, que se rebela y se escapa con varios otros gladiadores. Y la rebelión de ellos crece, porque llegan a ser hasta 50.000 personas que se rebelan, todos esclavos, ¿no? Todos esclavos prácticamente. De hecho se conoce como rebelión de los esclavos también. Y ellos al comienzo derrotan a los ejércitos que manda Roma, pero después Roma manda un general que se llama Craso, y Craso derrota a Espartaco y su ejército. Y después los que sobreviven los matan a todos también. Incluso los crucifican en una vía de 170 kilómetros que va de Roma a una ciudad que se llama Capua, los crucifican por el camino. Porque la crucifixión, no solo Jesucristo, era el método que los romanos usaban en esa época para matar, ¿no?, a los condenados a muerte. Y luego, otro hecho importante que tenemos es que, como en Roma hay la conjura de Catalina también, que es una especie de golpe de Estado, que un político que se llama Cicerón en el Senado habla y dice, ¿saben qué? Yo he descubierto que este señor Catalina quiere hacer un golpe de Estado, y fracasa pues el golpe de Estado porque Cicerón lo ha denunciado, ¿no? Después lo persiguen Catalina, hacen una guerra porque Catalina tenía sus tropas también, Catilina por ahí. Catilina tenía sus tropas y lo derrota el ejército del Senado y muere Catilina y acaba la cosa. Pero después, como había es un periodo de anarquía, como decía, ¿no?, de problemas, inestabilidad política. Y entonces vienen tres de los grandes, ya estamos en el año 60, por acá. Ya estamos por acá. Porque toda esta última parte es la parte más convulsa, digamos, ya hay más problemas. Entonces, hacia el año 60 vienen los tres generales más potentes, digamos, los que tenían los ejércitos más grandes, se reúnen para discutir sobre la situación de Roma y dicen, vamos a gobernar entre nosotros tres. Y se llama el triunvirato, porque son los tres hombres más potentes de Roma, que entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, nosotros vamos a gobernar el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Que esto es ilegal, porque son tres generales que no tienen derecho a gobernar, pero sí tienen la fuerza para hacerlo, o sea, la fuerza. O sea que es un sistema ilegal, digamos, impuesto a la fuerza, una especie de golpe de Estado hecho por tres generales, que son Julio César, Craso, el que había ganado a Espartaco, y Pompeo, o Pompeyo también se dice en español. Ellos tres forman el primer triunvirato y gobiernan una dictadura que gobierna. ¿Y ellos qué hacen? Se reparten todas las posesiones, porque ya Roma, como decía, habían conquistado casi todo. Se reparten, este lado para ti, esto para ti, y el lado de allá para mí, así, ¿no? Después, ¿qué pasa? Que muere Craso, porque Craso estaba peleando una guerra contra, obviamente pura guerra, esta historia, como se hablando, bueno. Estaba peleando contra los persas, que eran la otra gran potencia ya yendo para el Asia, pero que siempre fue enemigo de Grecia, de Roma. Y entonces Craso muere combatiendo contra los persas, que en esa época se llamaba el Imperio Parto.
pero eran persas, ¿no? Muere y quedan César y Pompeyo. César se va a Francia a conquistar la Francia en esta época, así que está ocupado, pero a César le va muy bien, Julio César le va muy bien y está creciendo su influencia. En Roma, en Italia, todo el mundo apoya a Julio César. Y entonces el Senado y Pompeyo, el Senado le dice a Pompeyo, tú encárgate de poner orden en Italia, que es un laberinto, todo el mundo se pelea contra todo el mundo. Y entonces Pompeyo es aliado del Senado de Roma, ¿no? Y Pompeyo y el Senado le tienen miedo a César porque tienen miedo que venga y se apodere de Roma. Entonces tratan de hacerle la vida imposible, le quitan ejércitos y se vuelven enemigos, César y Pompeyo, ¿no? Porque César está con el Senado. ¿Qué pasa? Que cuando César termina de conquistar Francia, regresa a Italia y el Senado le dice: Julio César, no pases el río Rubicón, este famoso, tienen que saberlo porque es una cosa que la van a ver, tienen que saber lo que es. Le dice, el Senado le manda un mensaje a Julio César y le dice: Julio César, no atravieses el río Rubicón. Y eso significa, no entres al territorio directamente controlado por Roma, que ellos llaman la urbe, de ahí viene la palabra urbanismo, urbano, que es la parte de Italia directamente controlada por Roma, ¿no? Porque los demás son pueblos que Roma ha conquistado, los llaman socios. Pero el Senado le dice a Julio César: no entres a la urbe con tus ejércitos, no cruces el río Rubicón. Pero Julio César dice: ¿saben qué? Yo me quiero apoderar de Roma porque yo soy más fuerte que ellos. Y cruza el río Rubicón, lo cual significa guerra contra el Senado y contra Pompeyo. Y esa es la Segunda Guerra Civil de Roma. Y entonces atravesar el Rubicón, cuando ustedes escuchen la frase atravesar el Rubicón, es como la famosa línea del gallo que hizo Pizarro, ¿no? Que hace una línea en la arena y dice: el que cruce viene conmigo y el que no, que se regrese. Eso significa una decisión sobre la cual ya no hay vuelta atrás. O sea, tú cruzar el Rubicón es como cruzar la línea del gallo, significa ya te comprometiste y lo vas a hacer, ¿no? Y entonces César invade y guerra contra Pompeyo, que Pompeyo defienda al Senado, ¿no? La guerra se pelea en Italia, se pelea en Grecia y se pelea en España, porque Pompeyo y el Senado tenían también, Pompeyo sobre todo, tenía ejércitos en Grecia y en España. Gana Julio César y el Senado se asusta porque ya ganó Julio César, ¿qué hacemos? Lo nombran dictador a Julio César. Tú vas a ser dictador, le dicen. Ah, ya, dice Julio César. Pero Julio César quería ser un emperador. Todavía no hay imperio, pero él ya quería ser emperador. Quería ser el rey de todo, el emperador. Y en el Senado hay muchos políticos que no quieren que haya imperio, quieren que siga la república. Y entonces lo matan, no lo mandan a matar, porque lo matan ellos mismos. En el Senado, un día va Julio César, la famosa se llama también, esto también es famoso, se llama Ides de Marzo. Las Ides son un feriado donde se celebra al dios Marte, que es el dios de la guerra. Y entonces el día de las Ides de Marzo, que Julio César va al Senado, un grupo de senadores lo persigue y lo matan, a puñaladas, le meten como 40 puñaladas y lo matan. Y ese grupo está encabezado por Craso y Bruto, son los dos senadores cabecillas de este grupo que ha matado a César. Cuando muere César, ya vamos a terminar, falta un par de cositas. Cuando muere César, el Senado nombra otro triunvirato, el segundo triunvirato, conformado por los generales que apoyaban a César, que eran parte del partido de Julio César, ¿no? Y estos generales son Octaviano, ojo con Octaviano porque es el más importante, Lépido y Marco Antonio. Y entonces el Senado les dice a estos tres: ustedes van a gobernar, vamos a hacer este triunvirato sí es legal porque lo ha nombrado el Senado. Y obviamente ellos hacen guerra contra los que han matado a Julio César, que son Bruto y Casio, que tienen sus propios ejércitos también, ¿no?
los derrotan. Y luego hay una última guerra, dos guerritas faltan. Hay un general que se ha apoderado de la isla de Sicilia y la isla de Cerdeña, que son estas dos. Y el Senado al comienzo no dijo nada porque había muchos problemas en Roma, pero ahora, que ya tienen el control de nuevo, el Senado... a ver, Marco Antonio se había quedado en Oriente, estaba por acá Marco Antonio. Y entonces el Senado le dice a Octaviano y a Lépido que vayan a combatir, a sacar de Sicilia a este general que se llama Sesto Pompeo. Voten a Sesto Pompeo de Sicilia. Lépido dice, no, yo no voy, no quiero ir. Y entonces el Senado le quita, lo saca del triunvirato y le quita sus tierras, porque obviamente también se habían repartido, ¿no? Las tierras, todo lo que era... ellos le llamaban provincias de la República Romana, porque todavía no hay imperio. Y entonces tenemos que queda Octaviano, que defiende al Senado, y Marco Antonio está acá. Pero ¿qué pasa con Marco Antonio? Que viene una señora faraona, la reina de Egipto, que se llama Cleopatra, y Cleopatra viaja acá y se entrevista con Marco Antonio y terminan de amantes. Y entonces Marco Antonio y Cleopatra dicen, nos vamos a Egipto y vamos a hacer que Egipto sea independiente de Roma. Va a ser un reino independiente, no queremos saber nada de Roma. Eso significa que Marco Antonio ha traicionado y se ha vuelto, ahora está en contra de Roma, porque está con Cleopatra. Y entonces el Senado manda a Octaviano a que conquiste Egipto, ¿no? Guerra entre Octaviano y Marco Antonio Octaviano y el Senado contra Marco Antonio y Cleopatra. Gana la guerra en una batalla naval famosa que se llama Batalla de Accio. Gana Octaviano, por lo tanto gana el Senado romano. Hemos llegado al punto en que se han completado todas las conquistas de este periodo y ya no tiene rivales. Porque Marco Antonio y Cleopatra se suicidan después de la batalla. Cuando ven que ya todo está perdido, se suicidan. Y entonces solamente queda Octaviano como hombre fuerte de la República Romana. En ese momento, y aquí terminamos, es el año 27 a.C., y el Senado a Octaviano lo nombra Augusto, le da un título. Tú vas a ser Augusto, y Augusto es una palabra latina que significa el que tiene la autoridad moral. Eso significa la palabra Augusto, que ahora es un nombre, ¿cierto? Y en ese momento los historiadores consideran, año 27 a.C., que nace el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en los años sucesivos Octaviano Augusto va a acumular todos los poderes políticos de Roma en sus propias manos y se va a volver un emperador, ¿no? Verdadero. Y con eso he terminado.